¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el testamento, su definición y algunas características relacionadas con el mismo. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, el contenido de esta ocasión es el siguiente. En principio hablaremos sobre la definición del testamento para posteriormente hablar sobre algunas de sus características, es decir, el testamento como acto unilateral, la revocación del testamento, el testamento como un acto jurídico libre y también la capacidad para testar. Y en este orden de ideas, la definición jurídica del testamento se encuentra contenida en el artículo 1295 del Código Civil Federal y es el siguiente. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Para entender este concepto, pues es importante tomar en consideración que una persona en vida puede ser propietaria de diversos bienes como podrían ser bienes muebles, tal como un televisor, bienes inmuebles como una casa, algún otro bien mueble como lo es un vehículo, todos estos bienes que tienen un valor pecuniario. Pero de la misma forma, esta persona puede tener dentro de su patrimonio activo derechos, como podría ser derechos de crédito, es decir, una deuda en su favor, en donde sea acreedora. Ese derecho también forma parte de su patrimonio pecuniario, pero también las deudas forman parte del patrimonio de un individuo como patrimonio pasivo. Por lo tanto, pues esta persona dispondrá de este patrimonio durante su vida, pero también esta persona tiene que prever o debería prever qué va a suceder con todo este patrimonio para después de su muerte y por lo tanto podría disponer del mismo a través de un testamento. Pues bueno, en este orden de ideas y tomando en consideración el concepto jurídico que acabamos de referir, pues haremos referencia a los elementos de la definición del testamento. En principio, dicha definición menciona que el testamento es un acto personalísimo, es decir, esta disposición es emitida únicamente por el testador y no por una persona distinta. Por lo tanto, el testador otorgará esta disposición sin que para ello intervenga la voluntad de otra persona, tal y como se puede apreciar en el artículo 1296 del Código Civil Federal, que dice no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. Y por ejemplo, un testador no otorgará su testamento en conjunto con su cónyuge, ya sea su esposo o su esposa, por mencionar un ejemplo de esta situación. Por lo tanto, el testamento es un acto jurídico unilateral, ya que se manifiesta para su otorgamiento una sola voluntad, es decir, la voluntad del testador, quien desea que dicho testamento surte efectos para después de su muerte, es decir, lo que desea el testador es otorgar esta disposición para disponer de su patrimonio una vez que él fallezca o que esa persona fallezca. Siguiente elemento, el testamento es revocable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el testador de manera unilateral, como ya lo habíamos mencionado, puede dejar sin efectos hacia el futuro el testamento que haya otorgado con anterioridad. Dicho en otras palabras, así como el testador de manera unilateral dispone de su patrimonio a través de el multicitado testamento, también de manera unilateral el testador puede dejar sin efectos un testamento que haya otorgado con anterioridad. Y para ello, pues sería importante tomar en consideración lo que se establece en el artículo 1494 del Código Civil Federal y dice, el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. Y este es el fundamento jurídico de la revocación del testamento. Ahora bien, a pesar de que la revocación, como ya lo hemos mencionado, deja sin efectos las disposiciones de un testamento anterior, cabe destacar que esto no es aplicable para el reconocimiento de un hijo. En otras palabras,
puede ser que el testador decida revocar su testamento otorgando uno posterior, como ya lo hemos mencionado. Pero esta revocación no surtirá efectos respecto del reconocimiento de un hijo que haya señalado o que haya realizado en ese testamento anterior. Lo anterior de conformidad con el artículo 367 del Código Civil Federal y también del Código Civil vigente en la Ciudad de México, que dice: el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho en testamento, cuando éste se revoque, no se tiene por revocado el reconocimiento, porque ustedes recordarán que el reconocimiento de un hijo, entre otras posibilidades, se puede realizar a través de un testamento. Pero, reiteramos, si ese testamento es revocado, el reconocimiento que se haya hecho en el mismo continuará vigente. Una característica más del testamento es que se trata de un acto libre, es decir, el testador puede disponer de su patrimonio libremente sin coacción alguna de cualquier persona, por lo que si existe un vicio de la voluntad como podría ser la violencia o el error, el testamento sería declarado nulo. Por lo tanto, el testador podrá otorgar esta disposición para después de su muerte de manera libre, sin que alguna persona ejerza sobre el testador o sobre la testadora algún tipo de coacción que pretenda modificar su voluntad, por ejemplo, a través de la violencia. Y por ello es importante que el testador actúe de esta manera, porque en consecuencia podría disponer de su patrimonio, valga la redundancia, libremente, y determinar la manera en que, por ejemplo, se podrían repartir sus bienes, ya sea a través del legado o bien a través de la herencia. Y pues bueno, también es importante destacar como una característica más que se deriva de este concepto de testamento, es que el mismo es otorgado por una persona capaz, ya que conforme al artículo 1305 del Código Civil vigente en la Ciudad de México y también del Código Civil Federal, todas las personas tienen capacidad para realizar su testamento, con excepción de aquellas a quienes la ley les prohíbe ejercer este derecho. Pero en ese sentido, ¿quiénes tienen impedimento o quiénes no pueden formular u otorgar su testamento? Bueno, pues conforme al artículo 1306 del Código Civil Federal y del Código Civil vigente en la Ciudad de México, pues los menores de 16 años no pueden otorgar su testamento, y tampoco los incapaces que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Por lo tanto, esas personas son quienes no pueden otorgar su testamento, destacando que un menor de edad sí lo puede hacer una vez que haya cumplido los 16 años de edad. Y pues bueno, finalmente ustedes pueden apreciar la bibliografía que fue utilizada para la realización de este video. Y pues bueno, con esto concluimos el mismo. Agradecemos su amable atención y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.